Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir. Estamos en Radio La Granja, 102.1 de FM, ya sabéis, la radio libre más antigua de Zaragoza. Y dentro de nuestro programa de actividades habitual, hemos programado para hoy un taller de captura de voz. Vamos a intentar que sea ameno y que, bueno, pues que pueda servirnos de provecho a la hora de editar. ¿Nos podrías explicar, Manuel, por favor, qué significa captura de voz? Bueno, es un poco lo que hace un micro cuando uno habla delante de él. Es decir, hacer recoger adecuadamente la voz para que en la grabación posterior o en la emisión de radio que se esté realizando salga con las frecuencias adecuadas, con el nivel dinámico adecuado, etcétera. O sea, hacer una grabación o una emisión de voz correcta. Captura de voz es eso, o sea, grabar, recoger la voz de alguien. Bien. A fin de cuentas, nos vas a explicar las herramientas para poder locutar y utilizar nuestra voz como una herramienta que es, a fin de cuentas, lo que es, de la mejor y sacarle el mejor partido posible. Ni más ni menos. Ese es el objetivo del taller. Y bueno, lo que pasa es que os voy a pedir que de momento aguantéis unos 10 minutos, una pequeña explicación teórica que me parece importante, más que nada por aunar criterios en una serie de conceptos que son muy importantes. Que además no solamente nos van a servir para capturar la voz, sino que nos van a servir para hacer mezclas de música, para cosas que posteriormente podemos hacer en futuros talleres. Pero eso, digamos, son el cimiento, son la base de todo lo que es el sonido, ¿no? La voz es sin duda el elemento central y más relevante de una grabación de audio. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Se trate de un programa de radio, de una canción, de un podcast o de cualquier otro soporte. Como decíamos, en este taller vamos a tratar de repasar los aspectos técnicos más importantes a la hora de realizar su captura de forma correcta. Para ello vamos a utilizar Audacity, que es una aplicación informática libre y gratuita, muy importante, muy utilizada para la grabación y edición de audio. Quiero advertir, antes de comenzar, a los que ya tengáis conocimientos técnicos sobre el tema, que la intención de este taller no es ahondar en cuestiones técnicas muy grandes, pues realmente carezco de formación para ello, sino más bien ver los procedimientos prácticos para conseguir un resultado lo más próximo posible a lo profesional, ¿no? El taller va a constar de 3 partes. En principio haré un rollito teórico en el que trataremos de desgranar los conceptos básicos en torno al sonido, la voz y los recursos necesarios para ello. Luego ya será mucho más práctico y hablaremos de lo que es grabación, edición, compresión, ecualización y efectos, etcétera, que se pueden hacer muchas más cosas con Audacity, que es el software que acabo de mencionar. Y finalmente, bueno, pues trataremos de resolver dudas si es que surgen y de responder preguntas si es que sé responderlas, ¿no? Es decir, que estableceremos un debate si lo deseáis. Comienzo muy rápidamente con los conceptos básicos del sonido. El sonido es un fenómeno físico, como todos sabemos, que estimula el sentido del oído. Las vibraciones que producen los cuerpos materiales al ser golpeados o rozados se transmiten por un medio elástico donde se propagan en forma de ondas. Muy importante, ondas. Las ondas van a salir 1 y 1000 veces en todo lo que hablemos y que tenga relación con el sonido. Esas ondas llegan a nuestros oídos y producen la sensación sonora, obviamente la escucha. Un sonido se diferencia de otro por sus características de percepción, o mejor dicho, las características que hacen diferenciar a los distintos sonidos son, en primer lugar, la intensidad, es decir, la fuerza o el volumen con el que se percibe, el tono, tranquilo, que se queda grabado, el tono,
que es el que marca la frecuencia o número de vibraciones por segundo que produce ese elemento o cuerpo que vibra, que puede ser grave o agudo o medio. Es un poco perogrullesco, pero es así. El timbre, cualidad que nos va a permitir distinguir entre dos o muchos más sonidos producidos por distintas fuentes sonoras, y la velocidad de propagación, que depende del medio por donde se transmite. Es decir, el medio en el que estamos, que es el aire, ya sabéis que se transmite a 340 metros por segundo, en el agua a 1500, y en los sólidos pues puede ir, dependiendo de su dureza, desde 2500 metros por segundo hasta 6000 metros por segundo, que por ejemplo todos de niños nos hemos puesto, por lo menos yo, en un rail de tren, y desde luego un par de minutos antes de que llegue el tren ya lo estás oyendo. ¿Por qué? Pues porque el sonido viaja muchísimo más rápido a través del acero de los raíles que del aire. Exacto. Luego vemos el rango de frecuencias y efectivamente, porque dentro de lo que es el espectro de frecuencias, el oído humano captura únicamente un trocito muy pequeño de ese espectro. Luego lo vemos. Bien, ahora vamos a tratar de recrearnos un poco teóricamente con lo que es la voz. La voz, entre otras muchas acepciones, porque el diccionario podemos ver que tiene un montón de entradas, es el sonido que produce el aire expelido de los pulmones de un ser humano al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales para hablar, para cantar, reírse, gritar, chillar, etc. Su frecuencia, la frecuencia del habla de un ser humano, está en la horquilla del 60 a 7000 o 7 kilohercios. 60 hercios a 7 kilohercios. Luego vemos también detenidamente un poco todo esto. Tendremos que ir profundizando en las cosas. De momento estoy, digamos, que planeando por los conceptos más importantes. Uno de los aspectos más controvertidos a la hora de establecer una calificación, a la hora de distinguir, bueno, pues un sonido de otro, pues digo que es controvertido porque los matices pueden ser tan sutiles y subjetivos que en ocasiones ni siquiera los expertos en la materia se ponen de acuerdo acerca de cómo realizar esas distinciones. Pues los tipos de voz no se organizan por categorías en función de un único criterio o referencia, sino a un conjunto de variables. Así podemos referirnos o oír hablar de una voz de color grave, de color agudo, nasal, hueca, brillante, clara, oscura, engolada, apagada, con más o menos cuerpo. Es decir, hay multitud de calificativos o de formas de referirnos a una voz, porque veremos que son infinitas las variables que se pueden conseguir. De hecho, cada ser humano... De hecho, cada ser humano tiene una voz determinada y emite unas frecuencias que son distintas a las del resto de los seres humanos. Es decir, que la variedad en este sentido está garantizada. Desde luego, todo ello va a depender de si las cuerdas vocales del emisor son muy gruesas o muy delgadas, de su intensidad, del tono que utilice, de su timbre. Luego hablaremos de lo que es el timbre. De lo lento o rápido que hable o que sea, de su edad, de su sexo, de su estado de ánimo, o sea, de si se encuentra bien o mal de salud. Es decir, que hay cantidad de variables que afectan a la emisión de la voz y, por tanto, a su captura. Bien, decíamos que otro elemento, como ya hemos dicho, importantísimo es la onda sonora. Como sabemos, el sonido se transmite por ondas. La onda sonora, aquí vemos podéis ver una representación gráfica. Bueno, pues es, como su propio nombre indica, una onda. Esa onda, en función de la frecuencia que tenga, o sea, del número de olas que tenga, si tiene pocas, hablaremos de que es una onda de sonido grave, y si tiene muchas, de sonido agudo. Luego vamos a profundizar y ver que
Esa es la esencia del concepto de frecuencia. Cuantas más ondas en un segundo tiene un sonido, más agudo es. Cuantas menos ondas en un segundo, más grave. Y eso es lo que llamamos frecuencia de sonido, que no hay que confundir con la frecuencia de muestreo, de la que hablaremos después cuando hablemos ya de la Audacity. Otro concepto importante cuando hablamos de onda es de su amplitud. La amplitud de la onda es la distancia que va desde el punto más alto al punto más bajo. Ese es el volumen, es decir, la ganancia. O sea, cuanto más ganancia demos, la amplitud de la onda va a ser más alta. La frecuencia... No tiene nada que ver volumen con capacidad de onda, quiero decir. Sí, no, bueno, el volumen con la amplitud de la onda es lo mismo, ¿eh? O sea, son dos formas distintas de referirnos a ello. O sea, ganancia, amplitud, volumen son conceptos paralelos que, a ver, su utilización no es distinta a veces, pero significan lo mismo, ¿eh? Cuando nos referimos al sonido. Sí, sí. El volumen o la intensidad o la amplitud de esa onda se mide por el decibelio. Todos hemos oído 1000 veces. Bueno, pues a partir de ciertos decibelios el oído sufre, luego lo veremos también más despacio. Otro concepto relacionado con la onda importantísimo, del cual no vamos a dejar de hablar nunca, es la frecuencia. La frecuencia es la medida del número de repeticiones de ese fenómeno, de esas ondas, por segundo. Es decir, la frecuencia se mide por hercios, que es el nombre que recibe esa magnitud, y un hercio representa un ciclo por segundo. Es decir, un sonido que tiene un solo hercio significa que solamente emite, o sea, durante un segundo solamente se ha descrito una onda. Ese sonido solamente lo puede emitir un diapasón. Ya sabéis que es el único instrumento capaz de emitir un sonido puro, el único. ¿De acuerdo? Es decir, lo importante es que nos quedemos con la copla de que cuando hablamos de frecuencia es el número de veces que sube y baja la onda en un segundo, ¿vale? Y que eso determina, obviamente, cuantas más veces en un segundo sube y baja esa onda, más agudo va a ser el sonido, y cuantas menos veces, más grave. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Vale. En relación con el medio que nos atañe, que es la radio, ahí tenemos la frecuencia modulada y Sí. la onda media. Eso forma parte dentro del espectro del cual hablábamos antes. Ahí la frecuencia modulada o la onda media son frecuencias muchísimo más altas que no se perciben por el oído humano, pero que se pueden transmitir de forma electromagnética a la atmósfera, y se transmiten a la velocidad de la luz, ¿eh? Y son susceptibles de ser capturadas por una radio, por un receptor de radio, ¿vale? Un receptor de radio que lo que hace es esas ondas transmitidas a una altísima frecuencia, una frecuencia que es distinta para la televisión, que para la frecuencia modulada, que para la onda media. O sea, cada una tiene una frecuencia distinta y, consecuentemente, cada una tiene un receptor distinto, ¿de acuerdo? Pero eso forma parte de ese espectro del que hablábamos. Del mismo modo que hay también frecuencias muy altas, que son las que permiten hacer una radiografía, o permiten poderte comunicar con un satélite que se encuentra a cientos de miles o millones de kilómetros, etcétera. Pero bueno, con esto nos estamos separando mucho del guión, ¿vale? Si queréis, luego hablamos. Termino ya. La longitud de onda. Otra cosa que puede ser interesante, hablaremos menos veces. La longitud de onda, como veis, es la distancia que va. Veis el ratón, ¿no? Que va desde esta cresta a esta. Esa es la longitud de onda. En determinadas cuestiones puede ser interesante, pero bueno, creo que hoy no vamos a entrar en eso.
Hay muchos más conceptos que tienen que ver con la onda. Está el envolvente. El envolvente de una onda sería esto. Si hiciésemos aquí una envoltura de esto o de esto. Pero tampoco me parece, al menos en la fase, o teniendo en cuenta lo básico de este curso, importante meternos en eso. Está la fase, que tiene mucho que ver con el tema eléctrico, el positivo o negativo. Tampoco vamos a profundizar hoy en aspectos... Eso que acaba de comentar sería como el rever, ¿no? No. El rever tiene que ver con el tiempo. Luego lo vemos. Están los armónicos. ¿Qué son los armónicos? Muy rápidamente, los armónicos son los que hacen precisamente que mi voz sea distinta a la tuya. Y los armónicos los observaremos, luego lo veremos también, en que en una onda no es así pura la onda. Tiene siempre crestitas. Y esas crestitas son las que hacen que tu voz sea distinta a la mía. Yo siempre digo que es como el vino o la cerveza. El vino o la cerveza, el 80 y mucho por ciento es agua. Y eso es igual al agua. ¿En dónde está la diferencia? Amigo, si quitas el alcohol, que pueden ser 12 grados, pero te quedan todavía 2, ¿qué son? Pues las crestitas. Eso es lo que hace que un vino valga 1.000 euros la botella o valga 1 euro. Es decir, eso es lo que hace que una voz sea de Constantino Romero y que valga y que se pueda ganar la vida locutando, o que sea la mía, que es una mierda de voz. Vale, seguimos. El oído. Ya hemos hablado un poquito de la voz por tener más o menos en cuenta los conceptos más importantes. El oído es el receptor. Es el receptor de esas ondas. O sea, con tu garganta emites unas ondas y yo con mi oído las recibo. Bien, aquí en este gráfico, no sé si lo veis bien, espero que luego en la grabación se vea mejor, vemos un poco el rango en decibelios del oído humano. Vamos a ver. Vemos que empezamos con 0, pero hay que decir que un oído sano empieza a oír a partir de 20 decibelios. Puede que a lo mejor el oído de un niño pueda oír a los 17 o 18 decibelios. Pero por debajo de eso os puedo asegurar que no oye nadie menos. Eso no quiere decir que haya silencio. El silencio es una percepción subjetiva. El silencio no existe. Digo más, ya que nos ponemos estupendos con el asunto. En un estudio de grabación de primer orden, en ningún caso hay menos de 10 decibelios. Cuando está en silencio, Y en las cámaras anecoicas hechas por la NASA y por tal, que se supone que valen un pistón, nunca han bajado de 4 o 5 decibelios. Es decir, ruido hay siempre. Siempre. Tu propio corazón es ruido. La circulación de la sangre por tus venas es ruido. O sea, ruido hay siempre en todas partes. Siempre. El ruido cero, o sea, el 0 decibelios no se ha alcanzado en ninguna parte. Nunca. Vale, sí, por supuesto. Hay frecuencias altas, pero altas, que los gatos, los perros y según qué animales las pueden capturar y nosotros no. Totalmente. Pero ahí hablamos de frecuencias, no de... Ahora estoy hablando de decibelios, que es intensidad, Bien, que quería pasar muy rápido por aquí, pero veo que... Sí, no, el tema es atractivo. A ver, simplemente decir que a partir de 100 decibelios es peligroso, o sea, se producen daños en el oído. No, todavía no, digamos que no son graves, pero una prueba la tenéis delante, soy yo. Todos los que me conocéis ya sabéis que padezco de sordera. Yo, por ejemplo, por debajo de 40 decibelios no oigo. No oigo nada. Para mí el silencio empieza con 40 decibelios. Cuando un sonido sano empieza con 20. Que seguimos. Yo simplemente decir la importancia que tiene de cara a la salud.
el tema de los decibelios. O sea, que hay que tener cuidado con esto. De hecho, las autoridades, ya sabéis, como decíais hace un momento, que están multando por estas cosas, porque realmente pues provoca problemas de salud. Bien, seguimos, que si no nos enfrascamos demasiado. Bueno, aquí hay, luego lo podéis ver con más detenimiento en el vídeo, pues bueno, las sirenas se meten en 120 decibelios, que eso tendría que estar prohibido, porque eso es una barbaridad. O sea, un concierto pues roza los 120 decibelios también, es mucho. Los aparatos personales de música, cuando te los pones a tope, se van MP3 u otros. Se meten entre 70 y 100, en fin, bueno, en una conversación normal, una conversación como la que estamos aquí, podemos estar perfectamente en 50-60 decibelios, perfectamente. Bien, sigo. Otro elemento importante que necesariamente tenemos que hablar, aunque sea muy, muy de paso, es la sala. La sala en donde vayamos a realizar esa captura o esa locución o ese programa de radio. Esto es importantísimo. Esta fotografía que podéis ver representa una sala en plan pudiente. Eso sería el revestimiento perfecto de una sala, ¿vale? Ahí os puedo asegurar que las locuciones, las grabaciones de voz para radioteatro, tal, quedan perfectas, quedan secas, completamente secas, ¿vale? Vamos a ver, luego ese revestimiento, que aquí esto vale un pistón, esto que estamos viendo, ese revestimiento se puede conseguir de 1000 maneras. Concretamente en nuestro domicilio, pues es bien sencillo. O sea, yo, por ejemplo, las cosas que hago en casa las hago en una habitación en la que hay una cama importante, la cama absorbe mogollón, hay un par de alfombras que evitamos el efecto suelo, luego tengo una librería que recorre toda una pared, luego hay una zona de ventana con una gran cortina y el rincón en donde quedaba más desnudo, lo que he hecho ha sido poner revestimiento como el que tenemos abajo, como el que tenemos en el locutorio de invitados. Y os puedo asegurar que en la habitación en donde yo hago esto, que en esa habitación, sin gastarme el revestimiento ese, me costaría, yo qué sé, 10 o 15 euros. Se graba fenomenal y queda perfectamente seco, que es el objetivo. Ya veremos por qué queremos que sea tan seco. A ver, elemento importantísimo, y ya vamos terminando, ya nos metemos en harina. Los micros, cables y conexiones, muy importante también. O sea, el saber o conocer, aunque sea muy básicamente, o saber distinguir un micro de otro, esto es importante. Básicamente los podemos dividir en dinámicos, que es el ideal para sonido directo, porque son más duros y más económicos. Los dinámicos son los que tenemos en la emisora, en la sala de invitados. Y el que yo os estoy hablando es un micro dinámico, a diferencia de los otros, los que son de condensador, que son los que tenemos ahí para luego hacer alguna pruebita de grabación. A ver, diferencia entre unos y otros. Condensador sería como de ambiente, ¿no? Micro de ambiente. No, a ver, el micro de condensador, que por cierto, un aspecto importante que tiene, y es que hay que alimentarle desde la mesa, tiene que llevar alimentación eléctrica, si no alimentación Phantom, no sé si habéis oído hablar de ella. Dinámicos, que son los duros, buena respuesta. Cuando hablamos de un micrófono duro, no solamente nos referimos a que sean duros físicamente, o sea, que se te caen y no se rompen, cosa que no sucede con los que vamos a hablar después, los de condensador. Un micro de condensador se te cae al suelo y ya te has despedido de él. Y no te digo uno de cinta. Un micro de cinta, si soplas más fuerte de la cuenta, te cargas la película, la plaquita, la cinta tan sensible que tienen. Claro, cada uno tiene una respuesta a las frecuencias distinta. El micro dinámico, os decía que además de ser más robusto, y en ese sentido duro, cuando hablamos de un micrófono duro es porque tiene una buena respuesta a los agudos. Entonces va muy bien, o sea, tiene mejor respuesta en agudos que en graves.
y su comportamiento en medios no está mal, está bastante bien. Entonces es muy válido. De hecho, me atrevo a decir que el 90% de los grupos que actúan en directo, atención, llevan dinámico. Otra cuestión es cuando hablamos de estudio de grabación. En estudio de grabación, si os fijáis, todos son condensadores, todos. ¿Por qué? El micro de condensador tiene una zona sensible muchísimo más grande, por eso es más caro, y por eso es más frágil, pero por eso también consigue capturar mucho más sonido. Sensibilidad, claro, ¿no? Correcto, mucho más sensible. Y luego está, como decía, los de cinta, que bueno, esto se lleva poquísimo. Yo he visto uno en un cursillo que hice y no he vuelto a ver ningún otro micro de cinta. Por supuesto, luego están los inalámbricos, que son siempre, o casi siempre, siempre son dinámicos, los inalámbricos, pero bueno, están muy de moda. El micro de cinta es para por ejemplo, si le pones la música y ya bailar y haces una coreografía. A ver, baja un momento la pantalla para que se vea cuál es. Un micro de cinta. Y empiezas a cantar y... Espera, mira, para que se vea cuál es, ¿vale? El micro de cinta es este. Es que ahí no se ve bien, pero si ve, yo aquí sí que lo estoy viendo bien en la pantalla. Es como una plaquita súper delgada que captura las vibraciones con una precisión impresionante y que, claro, registra absolutamente todo. Por ejemplo, un micro de cinta lo tienen en el Auditorio de Zaragoza. Ese micro, ¿qué hace? Tienen solo un micro. Hablo cuando están grabando orquestas sinfónicas, ¿eh? Cuando son conciertos de directo es otro rollo. Entonces, ese micro, colocado estratégicamente en la cúpula de arriba, hace unas grabaciones impresionantes. Pero claro, es que no hace otra cosa. Está siempre ahí para ese fin única y exclusivamente. En el momento que hay una actuación en directo o eléctrica del tipo que sea, o incluso acústica del tipo que sea, o mejor dicho, que no sea una orquesta sinfónica, la sonorización tiene que ser completamente distinta. Pero bien, un poco porque veáis qué es un micro de cinta. Bien, los inalámbricos ya los conocéis. Están pues los típicos de llevar en la mano y los de petaca, que también están muy de moda en televisiones, en radios y tal. Bien, otra cosa muy importante son los auriculares o cascos. A la hora de capturar voz, a la hora de editar, a la hora de hacer trabajos, yo os aconsejo, vamos, yo que estoy sordo, sin esto no podría trabajar. Hay que editar, hay que hacer todos estos procesos con auriculares. Unos auriculares, cuanto mejor sean, pues mejor. Tampoco hay que gastarse fortunas en un auricular, porque por 50 o 60 euros hay auriculares que rinden bastante bien. Pero me parece importantísimo eso. Bien, las conexiones, que no me voy a detener porque si no se nos alarga esto muchísimo. Bueno, ahí veis, están las más conocidas, pues la USB, que es la que conecta la conexión a ordenadores, a todo lo que tiene que ver con lo digital. La XLR, que es la mejor, en mi opinión, que es la que veis aquí, pegada a este micro. Señalará con el ratón. Ah, vale, la de 3. Esa es la más profesional, la más segura, la más fiable y la mejor. ¿Cómo se llama? XLR o Canon. La TS o jack, ahí lo veis, el jack de mono y el jack de estéreo. Las dos, bueno, ahí no se ve muy bien, pero bueno. Y por último, las más conocidas son la RCA, que también conocéis, ahí la tenéis en la mesa, y las de MIDI, cuando conectas un teclado con MIDI para editar música. Bien. Por último, el otro elemento importante que interviene en todo este proceso necesariamente es el software de grabación y edición. ¿Este software qué hace? Pues lo que hace es convertir esa señal eléctrica en ceros y unos, en digital. O sea, entra y ese software lo que hace es convertirlo en cero. No, en ceros y unos. Ceros y unos. Otra cuestión es que luego, cuando sale de aquí, cuando sale del ordenador, se vuelve a convertir en un impulso eléctrico que va
aquí, Ya, por pues medio, o directamente, o por medio de una mesa, o por el numérico, que es- software más conocidos, porque hay decenas o centenas de software para esto. El Audacity, que es con el que vamos a trabajar, el Audition, que es un buen software, que es con el que yo habitualmente trabajo, y el Pro Tools, que es, en mi opinión, el mejor. El derecho es el que utilizan todos los estudios de profesionales y tal. ¿Qué ocurre? Claro, el Pro Tools vale un pistón. Es muy caro y, bueno, no está al alcance. De cara a la grabación de voz, y aquí entramos ya de lleno en el tema, cosas que hay que tener muy, muy en cuenta, y que de alguna manera ya hemos hablado. El lugar o sala, importantísimo. A ver, en primer lugar, la voz, obviamente. Que no esté afónico el que va a hablar. Importante, antes de darle al clic para empezar a grabar, ¿en dónde estamos grabando? O sea, no es lo mismo grabar en el parque un día de aire que un día que está quieto. Porque una cosa, en un parque, si estamos encima de un césped y no tenemos edificios al lado, es el lugar, si no hace aire, es el lugar perfecto para... Ahí hay menos reverb que en la sala en el locutorio de invitados nuestros, por ejemplo. No hay reverb, porque no hay rebote, no hay... La reverb, la reverberación, es el rebote o los múltiples rebotes que vienen de los lugares en donde tropieza la onda. Otra cuestión. El ruido. Hay que intentar, obviamente, evitar que estemos en un lugar en donde haya ruidos ajenos, externos a la grabación. En cualquier caso, el ruido siempre se cuela. Por ejemplo, en el estudio que tenemos abajo hay un ordenador, el ordenador de emisión, o sea, que emite online, que es un ordenador antiguo y que hace un ruido. Ese ruido siempre queda capturado cuando hacemos locuciones o hacemos grabaciones. Pero luego veremos que si el ruido se emite en una frecuencia homogénea y muy concreta, es muy fácil de quitar. Y ahora lo vamos a ver. Bien, el tema de la sala, importantísimo. Insisto, no es lo mismo estar en un parque que estar en un pabellón. Que en un pabellón de deportes de pueblo, que probablemente sea el paradigma de lo más nefasto que se puede... El sitio peor en el que hacer una grabación es un pabellón. ¿Por qué? Pues porque está desnudo, no hay recubrimiento, el efecto suelo es una barbaridad, el techo, es que está todo desnudo. Otro aspecto importante a la hora de capturar voz, la posición de la fuente, o la posición de quien emite esa voz. Y aquí tenemos que hablar de planos sonoros. Es decir, no es lo mismo hablar a esta distancia del micro, que es con un micro dinámico es la distancia correcta. Yo seguramente no lo estoy haciendo bien, pero esta sería la correcta, 10 centímetros, 10-15 centímetros máximo, que hacer como hacen muchos que lo cogen así y hacen el idiota que lo cogen así, con lo cual están tapando la zona sensible del micro y están jorobando la captura. Es decir, a ser posible el micro tiene que estar inmóvil, no como lo tengo yo ahora, para evitar el ruido de manejo, que siempre hay un ruido de manejo estamos hablando de grabación. En un directo, los ruidos pequeños de manejo no tienen mayor importancia, porque los volúmenes a los que se emite el sonido directo son tales que quedan completamente anulados esos pequeños ruidos. Pero en una grabación es importantísimo el ruido de manejo. De ahí que siempre en un estudio nunca habréis visto a un cantante o grupo grabar un disco teniendo el micro en la mano. Jamás. ¿Por qué? Pues porque si no, todo eso queda registrado. Bien, seguimos. Hay que invocar bien. Esto es muy importante. O sea, no es lo mismo invocar así, que sería un primer plano, que invocar a esta distancia, que sería ya da sensación, en la grabación que da la sensación de segundo plano, de que alguien
está hablando Manuel, vamos a hacer una desde prueba. una distancia Si como te por ejemplo de parece- 5 metros, o a más distancia, que entonces hablaríamos de sonido de fondo, o sonido ambiente, perdón. ¿Vale? También podemos hablar de primer plano, que es hablar así, así. Esto es un primerísimo primer plano, que en ocasiones, bueno, pues procede según en qué circunstancias. Pero lo correcto para conseguir una grabación seca y neutra es a 10 centímetros. Sigo. Muy importante el microfonear, y en esto habréis visto que en cantantes y tal se ve de todo, ¿no? Desde los estúpidos que cogen el micro así, tapando la zona sensible, que eso es una estupidez tamaño gigante, a otros que empiezan a hacer así, o así, o así, o así. Ah, amigo, eso es gente, no, pero atención, eso es gente que sabe microfonear. Por ejemplo, alguien que seguro que os vais a reír, Julio Iglesias. Julio Iglesias será lo que sea. A mí no me gusta la música que hace, pero pocos cantantes, no en España, en el mundo, microfonean tan bien como él. O sea, esas cosas que hace así y tal, no las hace por hacer. Aparte de que él es un poco amanerado, ¿no? Pero las hace porque hay momentos en los que cuando sube la voz, él sabe que tiene que separarse un poquito. Y lo hace. Y otras veces así. Porque sabe que a lo mejor dentro del patrón polar de ese micro que él utiliza, ahí va a recogerle mejor. Es decir, saber microfonear es importantísimo para una grabación. Sigo. El tema de la respiración. En grabaciones, en captura de voz, por ejemplo, en poesía, que nosotros hacemos mucha, o en radioteatro, la respiración abdominal. Saber respirar. Porque el ruido de la respiración también queda registrado en una grabación. Y todo eso se puede no anular, porque si no tendrías que estar sin respirar, y eso no puede ser. Pero sí, si se respira de forma abdominal, que algún día, si queréis, ya hablaremos de eso, se minimiza mucho esa bola que deja la respiración en la línea o en la onda de la grabación, que todos la habréis visto 1000 veces. Por tanto, la elección del micro también es un aspecto muy importante. Y esa elección no solamente va a ir en función del precio, de la calidad que presume el fabricante y tal, sino fundamentalmente el patrón polar de cada micro. En la imagen que podéis ver, aquí tenemos el patrón polar, ¿qué es? Pues bueno, el lugar, o sea, la zona que está capturando el micrófono. Porque el micrófono, si queremos recibir el sonido que viene de la izquierda, el de la derecha, el de delante, el de detrás y el de arriba, tenemos que utilizar necesariamente un micro omnidireccional. Ese es el micro que utilizaríamos en un auditorio de música para grabar a una orquesta sinfónica, que está siempre fijo y que percibe todo alrededor. Pero para una persona que está cantando en un auditorio, no le interesa que el micro saque lo que está sonando detrás de los amplis, ni le interesa que saque la bulla del público. Cuando digo que no le interesa, me refiero a que no salga en primer plano. Obviamente siempre recoge parte de sonido de ambiente, pero insisto, en sonido directo eso no tiene importancia porque se puede minimizar. Aparte de que hay puertas de sonido que se pueden gestionar. De eso hablaremos otro día. Por tanto, normalmente el 80 o el 90% de los micros son cardioides. Lo vemos aquí. El cardioide es este, supercardioide. ¿Qué hace? Bueno, un microcardioide es el que vemos en esta imagen. Obviamente, que es un micro como el que yo tengo en este momento en la mano, está recogiendo la parte de atrás, no recibe sonido directo, recibe solamente el sonido de ambiente que será muy poco, pero básicamente lo que está recogiendo es una circunferencia en torno al micro, que puede ser de unos
30, 40 centímetros, tampoco más, por si no ya nos vamos al segundo plano, lo que hablábamos antes. Y todo eso te lo está recogiendo bastante bien. Eso sí, todo lo que está por delante, por detrás y más allá de 50 centímetros lo perdemos o simplemente se registra como sonido ambiente. Bueno, dentro de los cardioides, que como digo son el 90% de los micrófonos, pues bueno, tenemos el cardioide, el supercardioide, que ahí sí que se recoge un poco en la zona de delante. Eso puede venir bien cuando a veces cantan dos con el mismo micrófono, eso va bien. El hipercardioide, que eso está todavía mejor para lo que estoy diciendo, cuando, por ejemplo, se ponen dos a cantar y tú estás aquí enfrente de mí y nos coge muy bien, porque si no, claro, si es cardioide, el que se pone aquí no le voy a coger bien. Porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de invocar, no es invocar así. No, esto no es invocar. Invocar es esto, porque lo sensible está aquí. ¿Entendido, no? Vale. Bien, y el bidireccional, que el bidireccional es lo que llamamos los zoom, que te cogen muy poco ángulo, pero por eso concentran mucho en una determinada zona. Y ese es el micro que se utiliza para grabar pájaros o para grabar los espías, una conversación que hay lejos, o sea, cosas así. Bien. Y perdona, y las grabadoras de audio, que tú coges una grabadora de audio que te la compras para grabar sonidos, micros y tal, de sonido normal, ¿qué tipo de micros podría tener? Pues yo creo que la mayor... Depende, cada grabadora tiene unas características que hay que leerse. Pero yo creo que son omnidireccionales o son omnidireccionales o los que llevan incorporados, los micros que llevan incorporados, integrados dentro de lo que es la grabadora, serán cardioides. La de mi grabadora son cardioides. Y luego yo tengo un micro externo, pequeñito también, que es zoom. Yo me lo compré así porque pensé que era así como me convenía comprármelo. Podía habérmelo comprado otro micro externo cardioide o omnidireccional. Por eso es importante lo que estamos hablando. Tener claro estos conceptos, porque si no luego leemos la ficha técnica de un micro y no sabemos lo que estamos leyendo. ¿Vas a hablar un poco del plano sonoro? Sí. Bueno, he pasado muy por encima, pero bueno, el plano sonoro se utiliza mucho, como sabéis, en radioteatro o en todo lo que sea ficción sonora, porque efectivamente ahí tienes que dar sensación de espacio. Y eso, el plano sonoro, ahí y tiene mucho que ver la distancia de captura al micrófono y, atención, la panoramización de la señal, que de eso ya hablaremos. Estos son conceptos muy importantes, sobre todo en mezcla, cuando estamos mezclando. Porque obviamente, si lo que capturamos es una sola voz, que esto es muy frecuente, no tiene sentido panoramizar. La fuente es una sola voz. Puedes, eso sí, a la hora de reproducirlo, hacer en una mezcla, hacer que la voz, por ejemplo, normalmente las voces, la voz principal se panoramiza al centro. Los coros van o a la izquierda o a la derecha y, por ejemplo, el bajo va siempre a un lado, la rítmica tal. Es decir, normalmente se panoramiza, claro, ya nos estamos saliendo también de la captura de voz, pero algún día haremos un taller de esto. Normalmente se panoramiza de acuerdo con la posición que adopta el grupo en el escenario. Sí. Vamos a ver, y ahora ya llegamos a la Audacity. Más o menos hemos repasado una serie de cosas que son muy importantes y que me atrevo a decir que si las hacemos bien, simplemente, ya no con el Audacity, podríamos grabar con cualquier grabadora de mano y nos quedaría muy bien. ¿Cuál es el problema? Pues que nunca la sala es la adecuada, que el micro a lo mejor no está del todo bien, que la conexión no sé qué, que hay ruido de no sé cuántos. Quiero decir, los problemas aparecen. Y es ahí donde
vamos a tener una herramienta muy eficaz con Audacity, o todavía más eficaz con Audition o Pro Tools, ¿vale? Pero sí que romper una lanza más por Audacity, porque realmente, aunque es un programa que yo no lo tengo, que no tengo gran destreza en él, porque no lo utilizo, pero fíjate, preparando el taller me he dado cuenta de que se puede hacer casi todo.